Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Les habla Alcides Ríos, Fabertech de la ciudad del Cusco de la Universidad Continental. En esta ocasión vamos a tocar un tema bastante importante que es la impresión 3D y en específico todas las consideraciones que nosotros y ustedes debemos tener para obtener una buena impresión. Lo que queremos lograr es saber cómo ajustar los parámetros dentro del software para luego exportar ese archivo en el formato de STL y así mandar a nuestra impresora y nuestra impresora lograr imprimir todo el diseño en una calidad óptima para nuestro uso. Entonces, chicos, Fabers, nos vamos al portátil y vamos a estar trabajando estas consideraciones y todos estos criterios que nosotros y ustedes debemos saber. Entonces, vamos. Ahora ya nos encontramos dentro de nuestro escritorio, nuestro portátil, para poder trabajar en algunas consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta al momento de realizar una impresión 3D. Entonces, nos vamos a nuestro programa. Hay distintos tipos de programa también, sea el tipo de impresora con la que se esté trabajando. Para este caso voy a utilizar el programa de Cura, que la tengo añadido ahí, esa versión. Ya se está cargando el programa con el cual vamos a trabajar en esta sesión. Este programa te permite adicionar dentro del entorno de su área de trabajo varias impresoras, sea la marca, el modelo, y también se adapta fácilmente. Entonces nosotros vamos a trabajar con este programa. También ustedes lo pueden descargar, igual visualizarlo, e incluso simular las pruebas que vamos a hacer hoy día. Este es el entorno. Dentro de este entorno, nosotros tenemos un área de trabajo en el cual nosotros nos podemos desplazar, visualizar en los tres ejes, ya sea el eje X, Y, Z. Y como les comentaba, mm, tenemos, podemos añadir un montón de impresoras y utilizar el mismo software. Bien. Adicional a eso tenemos lo que es eh, el material de aporte y el diámetro de la boquilla. Entonces podemos trabajar con esas configuraciones. Ahora, aquí dentro nosotros queremos trabajar algo. Mm, Vamos a abrir un ejemplo con el cual vamos a trabajar para tocar lo que es el tipo de relleno, altura entre capas, los soportes, la adhesión al área o a la cama caliente. ¿Ven? Entonces, como yo quiero añadir algún objeto a mi área de trabajo, simplemente me voy a esta parte superior en este símbolo. Dentro de ese símbolo yo simplemente voy a hacer clic y aquí yo tengo un archivo que ya había abierto. Entonces yo voy a copiar mi dirección con la que en la que yo tengo la muestra. Voy a seleccionar todo esto. Listo. Selecciono mi muestra y voy a aperturar. Ya se ha cargado. Ya tenemos nosotros aquí el ejemplo. Simplemente este es un ejemplo
En las dimensiones nos las indica aquí. Todo esto en milímetros. Largo, alto, ancho. 132.3 milímetros, 64.6 y 64.6 milímetros. O sea, todo esto nos indica también. Podemos hacer varias cosas aquí. Por ejemplo, tenemos este objeto y dentro de los parámetros normales o que nosotros podemos configurar en este software están en la parte superior derecha. Ahí podemos seleccionar nuestro perfil. Un perfil sea normal, extra fino, fino, o crear un ajuste predeterminado para para nuestra según el objeto que nosotros vayamos a manejar. Ahorita lo estoy dejando en simplemente normal, entonces con eso vamos a trabajar para no complicarnos un poco. Después vamos a estar tocando los otros puntos. Entonces podemos ver varios tipos de configuración acá. Vamos a estar detallando cada uno de ellos. Tenemos calidad. La calidad es la altura de capa, que sería el espacio entre estas capas de aquí. Voy a segmentar todo esto. ¿Cómo lo segmento y hago que se procese toda esta información? Simplemente haciendo clic en esa parte. Ahí más o menos me da las horas estimadas de impresión, el material que se va a gastar o que se va a consumir, y yo puedo hacer clic en esto en vista previa. Entonces todo esto se va a generar las capas, y la capa se refiere a esta. Tenemos una primera capa. Voy a acercar esto un poco. Bien, ahí tenemos la primera capa. Dentro de esa segmentación puede ir incrementándose y subiendo hasta 430 capas. Entonces, si yo quisiera que esa capa varíe en dimensión y espesor, puedo modificar desde ese punto, mucha altura entre capas. Adicional a eso, yo tengo en las paredes. Las paredes son el grosor de la capa exterior. La capa exterior es esta, enmarcada de color rojo. En esta zona. Ahí. Entonces, nosotros podemos incluso modificar eso. Se puede hacer ciertas modificaciones. Pero todas esas modificaciones que nosotros vayamos a hacer también se va a reflejar en el consumo de material y en el tiempo de impresión. Añadimos más detalles, más cosas, el tiempo de impresión aumenta y por ende el consumo de material que se va a generar. Luego tenemos lo que es ahí el grosor de capa superior e inferior. El que vimos simplemente es de paredes, pero este de aquí ya serían como decir en una construcción el piso y el techo. Entonces también podemos alterar esa modificación y tener pues un producto que cumpla ciertos requisitos que nos piden. Adicional tenemos el relleno, la densidad de relleno. Ahorita está en un 15% y el patrón de relleno con el cual se está trabajando son triángulos. Triángulos porque tiene esa forma interna.
se basa en ese patrón del triángulo. Entonces nosotros incluso podemos aumentar la densidad. ¿Para qué? Para que el cuerpo que estamos imprimiendo tome cierta consistencia y sea más resistente a soportar carga, flexión y ciertas propiedades mecánicas que nosotros quisiéramos obtener. Entonces podríamos cambiar hasta por un 50% y el patrón ya no podría ser solamente triángulos, sino podemos cambiar esto por líneas tal vez, que también son algo sencillo, pero también da cierta rigidez al material. Entonces vamos a procesar toda esa información haciendo clic en segmentación y esperar que se actualice esto. Demora, sí, por el hecho de la máquina. Y vean ustedes que aquí, por ejemplo, las horas que se tenían previstas se ha incrementado. Incluso el material que vamos a utilizar de aporte se incrementa en la cantidad. Tenemos 17 horas, ya no tenemos como era antes, 10 horas. Podemos variar mucho, podemos jugar con esos parámetros para nosotros tener el material que quisiéramos, no sé, el tiempo con el cual contamos para obtener esta impresión. Miren, ahora el patrón es mucho más fino dentro de las líneas, le voy a orientar a ese punto. Ahora ya no son triángulos, simplemente líneas entrelazadas. Entonces, y eso es más, hace que este bloque sea mucho más consistente. Y este bloque lo podemos utilizar pues para simular pruebas reales que en comparación a otros bloques de construcción o haciendo una comparativa con esos objetos. Aumento. Ahora vamos a reducir todo ese relleno. Ahorita estamos con 17 y 56 horas más o menos en tiempo estimado de impresión. Vamos a reducir todo toda mm, toda esa proporción. Obviamente que viene en porcentaje. Queremos que sea en solamente 5% para que nosotros podamos ver líneas y vamos a segmentar. Era en un promedio más o menos de 17 horas. Ahora vamos a ver que ese tiempo se va a reducir. Se ha reducido bastante a 7 horas con 3 minutos. Y ese es el patrón que también obtenemos. Es de líneas entrelazadas dentro. Entonces, se puede jugar con eso. Seguimos modificando y viendo algunos parámetros que nosotros deberíamos tener en cuenta. Vamos a dejarlo en un 10% o un 20% de todo esto. Mismo patrón de líneas, ahí. Desplegamos esto para que se nos pueda esconder. El material con el cual nosotros trabajamos, que ya está definido en la parte eh, superior anteriormente vista, en PLA en color verde. También tenemos la velocidad de impresión, se puede variar. La velocidad 60, esto viene por lo general preestablecido por dentro del equipo. No suelo tocar tanto este punto por no tener inconvenientes al momento de la adhesión ahí a la primera capa, pero sí se puede cambiar.
El desplazamiento también igual se habilita el punto de retracción. La retracción que es pues cuando en un momento el extrusor va añadiendo el material de aporte sobre la capa y quiere hacer un salto a un punto y en ese punto hay un espacio que no se debe de, de aportar material, simplemente hace que el material se retraiga, o sea, se jale para atrás y ya pues no se esté colgando lo que es el material de aporte. También tiene sistema, refrigeración, sí lo tenemos activado y esto está activado pues a aire y la velocidad del ventilador está a un 100%. El soporte, generar soporte. En este caso y en este objeto no estamos marcando nosotros generar soporte porque este objeto simplemente tiene unas líneas rectas y conforman un ángulo de 90 grados hacia arriba. No hay un ángulo inferior a 90 que pueda generar cierta tendencia a que el material pueda caerse, entonces no es necesario contar con o generar ese soporte en este caso. Entonces, lo damos ahí y tenemos aquí adherencia a la placa de impresión. En este caso, se puede y no se puede adherir o generar una primera placa de adherencia. Podemos adherirla, sí, porque hay un fenómeno que se llama el warping, que en la parte de las esquinas, por lo general, en este punto, es donde el material se anda levantando. La adhesión no es totalmente plana aquí a la cama, por el fenómeno pues de que el calor simplemente y con el material se ande, como quien dice en términos comunes, levantándose para arriba. Entonces nosotros sí podemos aplicar una adherencia uh, ahí a la cama base y vamos a ver también eso, lo podemos segmentar igualmente y vamos a verlo. Y ya se está segmentando y está procesando todo esto y vemos que acá tiene vamos a la primera capa, una línea de todo esto. Nosotros podemos configurar un borde de todo esto. Vamos a segmentarlo. Entonces aquí nos genera una buena sesión. Y así evitamos ese problema de wrapping que se puede generar al momento de realizar esa impresión. Nosotros hemos hecho esto. Aquí vemos que, por ejemplo, hemos generado esa adhesión ahí a la base. En este punto, tal cual la imagen. Esto es a nivel de contornos. Nos ayuda a que nosotros o el objeto se pueda adherir mejor a la superficie y evitar ese fenómeno de warping. Y también aquí nos muestra, no vemos en esta impresión que el relleno lo hemos manejado hasta en un 15% en el trazo de triángulos por el patrón del triángulo que se muestra en la imagen.
como les comentaba, los patrones van a depender mucho del objeto con el cual nosotros vamos a trabajar. Y esto podemos nosotros mandarlo a imprimir. Y estas son algunas de estas consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta al momento de realizar una impresión. Listo chicos, eso ha sido todo en esta sesión. Es algo recontra sencillo que ustedes lo van a poder visualizar y trabajar con el software. Hasta la siguiente.